Los zumbidos en los oídos, también conocidos como acúfenos, han sido objeto de interpretaciones espirituales a lo largo de la historia en diversas culturas. Estos sonidos misteriosos, que a menudo no tienen una causa médica identificable, han llevado a la creación de diversas creencias y significados espirituales. A continuación, exploraremos 9 interpretaciones que han sido atribuidas a los zumbidos en los oídos desde una perspectiva espiritual. Conexión con el más allá. La creencia en la conexión con el más allá a través de los zumbidos en los oídos se arraiga en la idea de que nuestros seres queridos fallecidos intentan comunicarse con nosotros desde el plano espiritual. Según esta interpretación espiritual, los acúfenos no son simplemente ruidos físicos, sino señales simbólicas que indican la presencia o la influencia de almas queridas que han cruzado al otro lado. Se sostiene que estos zumbidos pueden ocurrir en momentos significativos o en situaciones emocionales intensas, sirviendo como un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Aquellos que abrazan esta creencia a menudo encuentran consuelo en la idea de que sus seres queridos difuntos están cerca, ofreciendo apoyo, amor o incluso guía espiritual. Esta conexión espiritual a través de los zumbidos en los oídos se considera una forma de comunicación no verbal, donde el alma de los seres queridos utiliza esta manifestación sonora para transmitir mensajes, brindar consuelo o simplemente hacerse presente en momentos cruciales de la vida del individuo. Como resultado, muchos encuentran consuelo en la idea de que, a pesar de la separación física, el vínculo con aquellos que han fallecido perdura a través de estas experiencias espirituales. Alerta espiritual. La interpretación de los zumbidos en los oídos como una alerta espiritual sugiere que estos sonidos misteriosos son mensajes del universo o del yo superior, destinados a captar la atención del individuo. Según esta perspectiva, los acúfenos no son simples fenómenos físicos, sino eventos espirituales destinados a dirigir la conciencia hacia aspectos específicos de la vida. Estos sonidos pueden considerarse como señales divinas que indican la necesidad de prestar atención a situaciones particulares, decisiones importantes o incluso cambios en el curso de la vida. En ciertas creencias, se sostiene que estas alertas espirituales pueden surgir en momentos cruciales, sirviendo como guías en la toma de decisiones o como recordatorios de que es hora de reflexionar sobre el camino espiritual y las elecciones personales. Algunas personas que adoptan esta interpretación buscan entender y descifrar el mensaje detrás de los zumbidos en los oídos, buscando conexiones entre estas experiencias y eventos significativos en sus vidas. Se considera que prestar atención a estas alertas espirituales puede conducir a un mayor autoconocimiento y crecimiento espiritual, estableciendo así un vínculo más estrecho con la esencia divina y las fuerzas cósmicas que guían el camino de cada individuo. Despertar de la conciencia. La interpretación de los zumbidos en los oídos como un despertar de la conciencia sugiere que estos sonidos son manifestaciones de un proceso de expansión espiritual y evolución interior. Según esta perspectiva, los acúfenos no solo son fenómenos sensoriales, sino indicadores de que la persona está experimentando cambios significativos en su percepción del mundo y de sí misma. Se cree que estos sonidos pueden acompañar momentos de autodescubrimiento, crecimiento personal y una apertura hacia nuevas perspectivas espirituales. Quienes abrazan esta interpretación ven los zumbidos en los oídos como un símbolo de la transformación interna, marcando el comienzo de una fase en la cual la conciencia se expande más allá de los límites convencionales. Comunicación con guías espirituales. En diversas tradiciones espirituales, los zumbidos en los oídos se interpretan como una forma de comunicación con guías espirituales, ángeles o seres superiores. Según esta creencia, estos sonidos no son simples ruidos, sino mensajes divinos destinados a proporcionar orientación y apoyo en el camino de la vida. Se sostiene que las entidades espirituales utilizan los acúfenos como un medio para transmitir mensajes importantes o para indicar la presencia de ayuda celestial en momentos de necesidad. Aquellos que adoptan esta interpretación buscan estar receptivos a las señales de sus guías espirituales,
confiando en que estos sonidos son indicadores de una conexión más profunda con las fuerzas espirituales que los rodean. Elevación vibracional. La interpretación de los zumbidos en los oídos como una elevación vibracional sugiere que estos sonidos están relacionados con cambios en la frecuencia vibratoria de una persona. Desde esta perspectiva, los acúfenos no son simplemente ruidos molestos, sino indicativos de una transición espiritual hacia niveles superiores de conciencia. Se cree que estos sonidos son manifestaciones de un proceso en el cual la energía personal se eleva, llevando a una mayor armonía con las vibraciones del universo. Aquellos que abrazan esta interpretación buscan comprender y fluir con estos cambios vibracionales, considerándolos como un signo positivo de evolución espiritual y un acercamiento a una comprensión más profunda de la existencia y la conexión universal. Desprendimiento emocional. La interpretación de los zumbidos en los oídos como desprendimiento emocional sugiere que estos sonidos están vinculados a la liberación de energías negativas o emociones atrapadas. Desde esta perspectiva, los acúfenos no solo son fenómenos físicos, sino manifestaciones de un proceso de purificación espiritual. Se sostiene que estos sonidos pueden estar relacionados con la liberación de cargas emocionales acumuladas, permitiendo que la energía fluya más libremente en el cuerpo y el espíritu. Aquellos que adoptan esta interpretación buscan ver los zumbidos en los oídos como un símbolo de renovación interna y un paso hacia un estado de equilibrio emocional más saludable. Alineación energética. La interpretación de los zumbidos en los oídos como alineación energética sugiere que estos sonidos están relacionados con los centros de energía o chakras del cuerpo. Desde esta perspectiva, los acúfenos no solo son eventos aleatorios, sino indicadores de un proceso de equilibrio energético y armonización. Se sostiene que estos sonidos pueden surgir cuando los chakras están en proceso de alineación, indicando una mejora en la distribución de la energía vital a lo largo del cuerpo. Aquellos que siguen esta interpretación buscan trabajar en el fortalecimiento y equilibrio de sus chakras, considerando los zumbidos en los oídos como signos positivos de un flujo de energía más armónico y una conexión más fuerte con la espiritualidad interna. Intuición y percepción extrasensorial. La interpretación de los zumbidos en los oídos como un signo de intuición y percepción extrasensorial sugiere que estos sonidos están asociados con el desarrollo de habilidades psíquicas. Desde esta perspectiva, los acúfenos no son simples fenómenos auditivos, sino indicadores de una mayor sensibilidad espiritual. Se cree que estos sonidos acompañan el despertar de la intuición y la apertura a dimensiones más sutiles de la realidad. Aquellos que abrazan esta interpretación pueden considerar los zumbidos en los oídos como un símbolo de un mayor acceso a la información intuitiva, la clarividencia o incluso la capacidad de percibir energías espirituales. Buscan desarrollar y honrar estas facultades psíquicas como parte de su crecimiento espiritual y comprensión más profunda del mundo que los rodea. Transformación espiritual. La interpretación de los zumbidos en los oídos como un símbolo de transformación espiritual sugiere que estos sonidos están relacionados con un cambio profundo en la esencia espiritual de una persona. Desde esta perspectiva, los acúfenos no son simples molestias, sino indicadores de un proceso de renovación y renacimiento interior. Se sostiene que estos sonidos acompañan momentos en los cuales el individuo experimenta una metamorfosis espiritual, abandonando viejas formas de pensamiento y abrazando una comprensión más elevada de sí mismo y del mundo. Aquellos que adoptan esta interpretación buscan entender y abrazar los cambios espirituales, considerando los zumbidos en los oídos como compañeros en su viaje hacia una versión más auténtica y plena de sí mismos. En conclusión, los zumbidos en los oídos, conocidos como acúfenos, han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia desde una perspectiva espiritual. Estas interpretaciones abarcan desde conexiones con el más allá hasta señales de alerta divina, y desde despertares de conciencia hasta transformaciones espirituales.
Cada perspectiva refleja la rica diversidad de creencias y experiencias espirituales que existen en diferentes culturas y tradiciones. Es importante destacar que estas interpretaciones son subjetivas y dependen en gran medida de las creencias individuales y culturales. Mientras algunos encuentran consuelo y guía espiritual en estos sonidos misteriosos, otros pueden verlos simplemente como fenómenos físicos sin connotaciones espirituales. Si este tema ha despertado tu interés, o si has experimentado personalmente estos zumbidos en los oídos, te invitamos a explorar más sobre las diversas perspectivas espirituales y a compartir tus propias experiencias en los comentarios. La espiritualidad es un viaje personal y único, y la comprensión de estos fenómenos puede enriquecer nuestra conexión con lo trascendental. Si disfrutaste de este contenido y deseas explorar más temas relacionados con la espiritualidad y el crecimiento personal, te animamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos que puedan encontrar valor en estas perspectivas espirituales.